Mis hermanos, hoy vamos a tener la clase de retórica o como el uso más cotidiano, perdón, o como el primer uso que tenemos más cercano a nuestro lenguaje actual es el arte de la predicación. Y quiero dar créditos al pastor Robert Dabney, que utilicé mucho de su libro y también del pastor John MacArthur para hablar sobre este tema del arte de la predicación. Así que cuando nos referimos al arte de la predicación en esta materia, queremos decir una cosa. Es comunicar de una manera estética, bella, ornamentada, ordenada, con expresiones lingüísticas, sonoras y corporales, que no solamente capturen los sentimientos de las personas o de la audiencia, sino el corazón de la misma, con el fin de que conozcan a su Creador fielmente revelado en la Escritura. Ese es el arte de la predicación. ¿Y qué queremos lograr con esta materia? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues básicamente dos cosas. La primera, que todo predicador sea un cristiano de carácter. Que este sea un hombre que sea conocido de manera pública y privada como un hombre piadoso. Que su vida dé evidencia que lo que predica es real. No perfectamente, pero sí sinceramente. Que se esfuerza a vivir constantemente con lo que predica. O como dirían algunos predicadores de la antigüedad, un predicador es un hombre que tiene las marcas en su cuerpo como las tuvo Jesús, porque él ha aprendido de Jesús cómo cuidar de sus ovejas sacrificialmente. Un predicador debe ser conocido como un hombre que tiene las marcas que tiene Jesús por cuidar a sus ovejas. Cuando tú veas a un predicador, él debe ser un hombre crucificado también con Cristo. Eso es un hombre de carácter, que realmente viva lo que enseña. Y que como está viviendo lo que está enseñando, él está calificado, tiene el carácter moral para predicar. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que aprende a utilizar la sagrada predicación como la espada del Espíritu, honrando la palabra de Dios, pero de una manera gloriosa y hermosa, anticipando las bellezas del cielo con una predicación artística. Entonces, ¿qué vamos a demostrar en esta clase y todas estas semanas? Que la predicación también debe ser una bella pieza de arte. Nuestras mentes quizás en este momento vamos a usar, ¿cómo la predicación va a ser una bella pieza de arte? Y básicamente si tenemos problemas con eso, es que nuestra cosmovisión, nuestra idea de la predicación ha sido, como dijo mi hermano John hace un momento, ha sido realmente alimentada con la cultura, no por la palabra de Dios. Así que eso va a ser el principio de esta clase. Vamos a tener 6 clases y la primera, la que vamos a empezar hoy, es la predicación evangélica. Y con esta predicación evangélica realmente vamos a demostrar con 3 preguntas por qué la predicación debe ser artística, debe tener retórica, debe comunicar, debe mover a la audiencia a responder en sí mismo. Debe persuadirlos y a convencerlos de que la Biblia es real. Dice, hermano, ¿eso no lo hace el Señor? Sí, pero nosotros debemos ser ese instrumento que Dios utiliza para eso, ¿cierto? Así que viene la primera pregunta. ¿Qué pensamos cuando alguien nos pregunta qué es un sermón? Y podríamos contestar algo así. Bueno, un sermón es cuando un predicador explica y aplica un pasaje de las Escrituras con un conocimiento doctrinalmente sano. Y aunque esto no es incorrecto, podemos decir que tiene cierto grado de verdad, sí creo que es reduccionista. Así que quisiera elevar este concepto mucho más. Y el pastor Robert Dabney,
que es el material que utilicé, uno de los materiales principales, lo hace mejor que yo. Él eleva qué es un sermón y qué es la predicación mucho más alto. Él dice, un sermón no solamente debe ser doctrinalmente sólido, no solamente debe estar ungido por oración o con oración por días y horas, sino que también debe ser bello desde la comunicación. Debe atrapar a cada hombre, a cada mujer con las verdades que han sido entregadas desde la Escritura. Lo que quiere decir que nosotros, como predicadores regulares, no solamente somos responsables de orar por el sermón y de ser exegéticamente correctos, aunque esa parte aún en nuestra cultura, lamentablemente, estamos fallos aún, no son tan exegéticamente correctos, sino que también somos responsables por medio de la predicación de crear una pieza de arte, no para contemplar al predicador, sino para que contemplen las riquezas de Dios, sino que por medio de la predicación los hombres y las mujeres sentados ahí puedan contemplar las riquezas y las bellezas de nuestro Creador. Somos responsables de eso. Entonces, esto es lo que dice el arte de la retórica, el arte de la predicación. Y en esta clase pretendo demostrar cómo la buena predicación es una pieza de arte. Así que la primera pregunta es esta. Número 1. ¿El predicador nace o se hace? ¿Qué creen ustedes? Mi hermano, ¿el predicador nace o se hace? ¿No nace? Ok. Mi hermano, ¿el predicador nace o se hace? Sí, adelante. ¿El predicador nace o se hace? Ok. Hermanos, la verdad es que el predicador nace, pero un buen discurso, una buena predicación se hace. Y permítame ejemplificarlo con algo. Imaginemos a un joven predicador con una grandiosa elocuencia natural. Él no ha sido instruido, él tiene esos dones naturales, podríamos decir en bruto. Y lo colocas a predicar también al lado de un hombre experimentado en años que ha sido instruido en la labor de predicación. Obviamente, si ponemos a los dos hombres a predicar, el hombre instruido lo va a superar, ¿cierto? Es obvio, porque los dones naturales necesitan mejorarse con una verdadera educación. Deben crecer. Cada don que Dios da, y en cualquier forma, hay un indicativo de hacerlo crecer. ¿Dónde vemos eso? Génesis 1:28. Dice la palabra de Dios, no lo busque, pero si quieren lo anotan. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y específicamente quiero decir fructificad. Ese es Génesis 1:28. Dios dio dones y al mismo tiempo responsabilidades a la humanidad, y en este caso a los predicadores. Él fue quien nos dio dones, ¿cierto? Y esto es un mandato. Y ese don, según este texto, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo crecer, fructificar. Dios te regaló dones, y en este caso estamos hablando de la predicación, y tu responsabilidad es hacerlo crecer. Y si Dios te dio un don, ese don, vamos a llamarlo así, es un don rudimentario. Nuestro deber es transformarlo a través del trabajo duro. Vamos a poner otro ejemplo. Dios te dio oro, pero tu responsabilidad, ese oro se encuentra en una piedra y tu responsabilidad es convertirlo en un metal precioso. Tu responsabilidad, ese don que Dios te dio, es convertirlo en un metal precioso. Y eso incluye también la predicación.
Es la responsabilidad de que si Dios te dio un don natural, tu responsabilidad es hacerlo crecer. Todo lo que nos da Dios en nuestras manos, llámese dones espirituales o físicos, familiares, económicos, debe hacerlo multiplicar, debemos hacerlo fructificar. Debemos transformarlos para convertirlo en algo mucho más precioso. Y debes convertir este don a través de la instrucción, un sermón rudimentario, en un sermón que contenga belleza. Un sermón rudimentario en un sermón que contenga belleza. Decía Agustín de Hipona que un sermón debe tener 3 piezas. Y es como él define la retórica. Según Agustín de Hipona dice, un sermón debe contener, primero que nada, debe enseñar obviamente la palabra de Dios. Segundo, el sermón debe deleitar a la audiencia. Y tercero, mover a la voluntad, a la acción, mover, aplicar, a decir, wow, yo me miré en ese sermón, yo me muevo a la acción por medio de una buena predicación. Entonces debe contener enseñanza, la palabra de Dios, debe deleitar y debe mover a la voluntad, a la acción, aplicar. Eso es lo que debe lograr un sermón. En un sentido, un sermón no debe lograr dormir a las personas. Cuando tú veas que las personas se están durmiendo, no es un buen sermón. Pocas palabras. El sermón debe ser una obra de arte. Y como las obras de arte deben ser bellas. Y si alguien puede decir, ¿sabes qué, mi hermano? Eso suena bonito, eso suena bello. Pero la belleza del sermón no salva. La belleza del sermón, mira, puedo hacerlo, pero la belleza del sermón no salva. Y en un sentido es verdad, Dios es el que salva. Pero la fealdad de un sermón tampoco. Si tú haces un sermón intencionalmente horripilante o negligente, eso tampoco lo va a salvar. Así que, ¿alguien ha escuchado una frase como esta? Hermanos, nosotros tenemos que arroparnos hasta donde nos llegue la cobija. ¿Lo han escuchado? Y la utilizan en cualquier contexto. Mira, ¿sabes qué? Dios me dio esta capacidad de dones y yo lo voy a predicar de esta manera. Y bueno, Él lo utilizará, Dios, de esta manera. Hermanos, muchas veces utilizamos esta frase como una negligencia, como para ser negligentes, para no utilizar o para no hacer un buen trabajo exegético ni de oración. Alguien decía que un buen sermón debe requerir aproximadamente entre 10 y 20 horas antes de predicar aquí. Debe estar ungido de oración, debe tener una estructura exegética sólida y debe estar preparado con una homilética, con una comunicación, con una retórica, con una pieza de arte para glorificar al Señor. Y eso fueron, en un sentido, cuando ustedes han escuchado en ese sentido, cuando dice, bueno, esto fue lo que el Señor me dio, el don que Dios me dio. Y yo digo que ahí hay hasta arrogancia en ese sentido. Porque quiero decir, Dios me dio este don de oración. Hasta aquí, yo no puedo superarme más. ¿Quién determina qué cantidad de don nos dio el Señor? Nosotros mismos. Es imposible, ¿cierto? Es arrogante decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a esforzar más porque llegué a mi tope. Yo no puedo ser más santo. Ya yo no puedo orar más. Ya no puedo ser un mejor pastor, predicador, esposo. Eso sería incoherente, eso sería arrogante incluso. Decir, no, yo no voy a crecer más. ¿Sabes qué? Yo no voy a seguir estudiando. Yo no voy a seguir capacitándome porque ya Dios me dio hasta el tope. ¿Quién eres tú para decir que hasta aquí pude llegar yo? Y sabemos que Dios dio dones a los hombres conforme a su voluntad, eso es cierto. Pero a ti no te califica o tú no eres el responsable de decir cuánto don tienes. Tú tienes que esforzarte constantemente para que el don que Dios te dio, hacerlo fructificar. Porque alguien dice, bueno, yo no voy a seguir en esto.
porque hasta aquí me ayudó el Señor. Tergiversando completamente la palabra. Eso no es humildad, eso es arrogancia. Así que, hermanos, nuestra responsabilidad es que debemos entregar un sermón ordenado, bíblico, aplicado a las vidas de la audiencia, lógicos, armónicos y apasionados. Decía Martin Lloyd-Jones que un predicador debe encender los corazones de los demás porque él ya es un hombre en llamas. Tú y yo tenemos el llamado de mejorar y ver la predicación como un arte de comunicación que muestre la belleza de Dios. Tú deberías estar creciendo constantemente en la predicación de la palabra. No perfectamente, pero sí sinceramente. En tu vida se debería ver una mejora constante en la predicación. Y ahora podemos responder a la pregunta. ¿El predicador nace o se hace? Exacto, el predicador nace, pero un buen predicador se hace. ¿Sí? Es verdad, Dios llamó a predicadores, a hombres a predicar su palabra, pero un buen predicador a través de ese escrutinio, esa constante educación se hace. No simplemente lo vemos decir, wow, se convirtió de la nada en un buen predicador. Hermanos, atrás de eso que tú ves creciendo un hombre, hay un proceso de metales preciosos atrás de él. Así que es un proceso que todos deberíamos no negarnos, sino más bien abalanzarnos a ese proceso, seguir creciendo en esa gracia. Porque puedes tener dones excepcionales, pero excepcionalmente mal utilizados. Tú y yo necesitamos ser instruidos. Ahora, sabiendo esto, vamos a la segunda pregunta. ¿Se opone el arte de predicar a la habilidad natural? ¿Se opone el arte de predicar a la habilidad natural? ¿Qué creen ustedes? Mi hermano William, ¿se opone el arte de predicar a la habilidad natural? No se opone. Se complementa, interesante palabra. Y es exactamente eso. Se complementan. Y vamos a ver unas láminas para explicar esto. Por favor, Josué, pon esta lámina 1. ¿Qué vemos en el lado, de ustedes, derecho? ¿Qué dice ahí? Natural, ¿cierto? Esto es un rubí o un zafiro de manera natural. Obviamente tiene un valor intrínseco, ¿cierto? Es costoso, es valioso según Dios, pero el que está al lado es exactamente igual, es la misma piedra. Pero ¿cuál de los dos creen ustedes que tiene más valor? Exacto, porque pasó por un proceso de escrutinio, de orden, lo capacitaron, lo forjaron, le hicieron las líneas preciosas y se ha convertido en una piedra preciosa. Desde el rudimento se ha convertido en una piedra preciosa que ahora tiene más valor. Dios dio el oro, el hombre en la piedra, el hombre la responsabilidad de sacarlo de la piedra y convertirlo en algo muy, muy precioso. Entonces los dones naturales, sí, es una piedra preciosa los dones naturales, pero a través del proceso de la instrucción se convierte en esto. No es lo mismo un sermón rudimentario, natural, con dones naturales, que un sermón que ha sido aplicado e instruido, que lo convierte en una pieza de arte. Gracias, mi hermano. Y voy a ejemplificar de otra manera. Nosotros podríamos decir que a nosotros nos gusta la fealdad. No, exactamente. No nos gusta la fealdad, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque fuimos diseñados para que nosotros nos atraiga la dulzura, la belleza, el orden, la pasión, lo que glorifica a Dios. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de nosotros tiene la imagen de Dios. Nosotros tenemos la imagen de Dios, entonces estamos diseñados para nosotros percibir la belleza y lo que es bueno.
y los oyentes de nuestras congregaciones también lo saben. Ellos quizás no saben de homilética, quizás no saben de predicación ni de exégesis, pero saben detectar un buen sermón de un mal sermón. Porque ellos tienen la imagen de Dios. Ellos saben cuando le están presentando algo rudimentario y algo bello. Y lo voy a ejemplificar de esta manera. Por favor, sonido 1. Quiero que escuchen aquí. ¿Qué les parece este sonido? Ahora vamos a escuchar la segunda audio. La segunda pieza es hermosa, ¿cierto? ¿Por qué? No es que la primera no sea música en un sentido conceptual. Rítmico quizás muchos dirán que no. Conceptualmente diríamos que es música. Y si hay un metalero por aquí, perdón, pero tengo que ser cierto. Pero, aunque no sepamos quiénes son los autores de esto, de la última pieza, sabemos que es muy diferente, que hay orden, armonía, constancia, y eso mismo pasa con el público. Cuando nosotros predicamos un sermón, ellos pueden detectar la belleza y la rudeza. Que si me has traído una pieza de arte que conecte fielmente con la escritura, que me estás dando aplicaciones, que yo pueda ver la gloria de Dios, que realmente es un sermón glorioso, y yo digo, ¡wow! Porque si hacemos lo contrario, podemos hacer incluso un obstáculo para la predicación de la palabra. Y el que se lo preguntaron, la segunda es Johann Sebastian Bach, el que le llamaban el padre de la música, y por cierto, reformado también. Así que, mis hermanos, eso es lo que queremos hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de todos los dones que Dios nos dio en nuestras manos, convertirlo en una pieza de arte. ¿Por qué? Porque le estamos dando gloria a Él, que Él es el dueño de todas las bellezas. Le estamos adelantando a las personas que nuestro Dios es bello. Y quizás algunos dirán, wow, hermano, ahora pones una presión mayor, porque ya estaba aprendiendo a principalmente orar mucho por mi sermón. Todavía estoy luchando con exegéticamente hacer lo correcto, con las estructuras. Y ahora me dice que tienes que presentar una obra de arte cada domingo. Hermanos, ese es el estándar. Dios constantemente va a ir purificando sus ministerios para que eso sea así. Pero que ustedes puedan decirlo, sí, yo quiero glorificar a mi Señor en todas las maneras. Orar, porque el Señor es el que salva. Hacer un buen trabajo exegético. Lo que hemos venido trabajando aquí en toda la academia en todos estos años, pero también entregar a la audiencia, y no por la audiencia, sino por la gloria de Dios, una pieza de arte, que sea artístico. Nosotros debemos convertir los dones rudimentarios en una predicación artística. Amén. Espero que sean convencidos con eso. Pero me faltaría una pregunta. Y esta captura lamentablemente lo que muchos de nuestros hermanos en Latinoamérica piensan. Y esta es, hermano, ¿para qué me voy a preparar a predicar? ¿Para qué voy a ir a una academia o instruirme en un seminario o instruirme en mi iglesia local? Si el Señor pondrá la palabra en mi boca. ¿Lo han escuchado? ¿Para qué yo me voy a predicar si yo tengo fe en mi Dios que Él pondrá toda palabra en mi boca? Y están citando a Mateo, específicamente Mateo 10:20, cuando dice, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, wow, ¿viste que sí es bíblico? Hay una diferencia de ser biblicista a ser bíblico. Biblicista es que literalmente toma cualquier texto de la Escritura y lo cita fuera de contexto. O sea, como en una película antigua del Tiro Loco McCloud. No sé si alguno lo saben cuál. Bueno, mi hermano fue el único que se rió.
Es de su tiempo. Yo lo escuché, yo no lo vi, pero... Es exactamente, agarrar textos y esto dice, esto parece que dice, eso es biblicismo. Pero ser bíblico es aplicar la Biblia en su contexto y para nada lo es. Porque si utilizamos este tipo de sermones para escudarnos en no trabajar, en no orar, no hacer una labor exegética y no comunicar correctamente, eso es ser perezosos. Exacto, exégesis. Negligentes. Y si somos así, debemos arrepentirnos. Simplemente, bueno, yo me voy a parar aquí y yo voy a abrir la escritura y voy a ver que el Señor me revela ahí. Eso no va a tener pies ni cabeza. Y de hecho ese pasaje que cité habla de que Dios estará con nosotros incluso en la persecución. Imagínate para lo que dice, lo utiliza. Pero en cuanto a la preparación del sermón, Dios nos mueve, nos exhorta, nos anima y nos demanda a prepararnos. Lo vemos en 2 de Timoteo 2:15, cuando él dice, Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tienes que ser diligente cuando tú, y está hablando un joven pastor, cuando tú uses la palabra de verdad. Y ciertamente hay un reto gigantesco en Latinoamérica cuando la mayoría de los pastores son bivocacionales, porque tienen que trabajar en un área para poder sustentar a su familia y también tienen que trabajar en el ministerio. Pero sigue siendo la responsabilidad. Si el Señor nos llamó a esto, tiene que ser la responsabilidad de poder glorificar al Señor de una manera segura. ¿Con segura a qué me refiero? Hermanos, no vamos a hacer un buen sermón en 5 horas, en 3 horas, en 2 horas, ni corriendo en las mañanas o los sábados. Es imposible. Porque incluso están siendo o estamos siendo, si hemos aplicado eso, perezosos. Y decir, hermano, ¿cómo me vas a decir si hoy soy perezoso? Si mira, yo trabajo de 8 de la mañana a 9 de la noche todos los días y después me dedico un cierto tiempo a predicar, a armar el sermón, a estudiar el sermón. Hermanos, tenemos un concepto de la pereza culturalmente distorsionada. Alguien dice, mira, yo no le puedo dedicar a mi familia tantas horas a la semana porque trabajo mucho. Dios te ha demandado que tú tengas un trabajo, que proveas a tu hogar, pero también que cuides a tu familia. Si tú haces una cosa sin hacer lo otro, tú estás invirtiendo más horas de las que debes en el trabajo y dejando a tu familia desamparada. Usted está siendo perezoso, negligente en esta área. Y ahora tomándolo, si tú eres pastor y has sido llamado por Dios para esto, usted tiene que también prepararse y tomar un tiempo para eso. Por eso es que es imposible en nuestra Latinoamérica tener iglesias monopastorales. Porque es más fácil que 3, 4, 5 pastores bivocacionales puedan distribuirse mejor las cargas. No es lo mismo que tú te puedas preparar un sermón, durar 2 semanas para preparar o quizás 3 semanas para preparar un sermón, puedes distribuir el tiempo en todo eso. Pero si eres el único pastor y le vas a dedicar 15 horas o 12 horas a la predicación, 40 y pico de horas al trabajo, ¿y tu familia qué? Estás descalificado. Según la Escritura, estás descalificado. Así que mis hermanos, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y decía alguien que estas palabras deben estar en las mentes de los predicadores, porque lo que está en juego no es la aceptación de la congregación, sino que Dios sea exaltado en gran manera. Eso es lo que está en juego en un mal sermón, que Dios no sea exaltado. Y tú has nacido para exaltar a Dios con tu vida, para darle gloria a Dios con tu vida. Y si eres pastor, obviamente esto debería ser más obvio para ti. Y no lo digo porque tengas una posición superior, sino que deberías tener un conocimiento mayor de la Escritura.
Para que realmente nos podamos parar aquí y decir con seguridad, después de 10, 15 o hasta 20 horas de preparación, y decirle con seguridad, ver a la cara a las personas y decir, esto dice el Señor. A través de una preparación profunda y ardua, de oración, de comunicación, que tú puedas tener el carácter moral de decir, esto dice el Señor. Eso es lo que hacemos cada vez que predicamos la palabra de Dios. Por eso es que 2 piezas, carácter moral para poder predicar y hacerlo bien. Hacerlo de una manera que entregarle al pueblo de Dios una pieza de arte. Una manera, como decía Agustín, que enseñe, que deleite y que mueva a la acción. Así que mis hermanos, ¿un sermón debe ser rudimentario o debe ser una pieza de arte? Una pieza de arte. Un sermón debe ser una pieza de arte. Y obviamente las piezas de arte toman tiempo. John MacArthur lo dividía de esta manera, que él se preparaba. Yo no digo que ese sea un estándar, pero él se preparaba de esta manera. Él tomaba una semana, leía su texto para orar, la otra semana para hacer la exégesis, y la tercera semana, antes de predicar, permitía que esa conexión con Dios y el texto le llevara a tener las aplicaciones a su iglesia. Él pensaba en caras, pensaba en situaciones de su iglesia, pensaba cómo conectar legítimamente las aplicaciones de su iglesia. Y este hombre que decimos, wow, tremendo predicador, le llevaba 3 semanas aproximadamente a hacer un sermón. Repito, no lo tomen como un mandamiento, pero es un buen principio para entregar una predicación que glorificara al Señor. Decía un pastor, Douglas Wilson, que nosotros deberíamos tener al pastor John MacArthur como un padre espiritual en muchas áreas. Y lo decía él, que es presbiteriano, y él es un dispensacionalista. O sea, un hombre con un corazón humilde para reconocer a MacArthur de esa manera. Hermanos, quiera Dios utilizar estas clases para convertirnos en hombres de carácter, que moldeen a Cristo y nos hagan unos artistas de la predicación. Y termino con la frase de un predicador. Un artista de la predicación debe mostrar con su sermón que los labios perecederos del hombre pueden destilar la miel más dulce de las Santas Escrituras, haciendo que todos la quieran comer. Tu predicación tiene que verse como eso, como la miel atrae a las abejas, y en este caso a las ovejas. Tu predicación tiene que ser dulce, tiene que ser bella, tiene que ser ese zafiro bien utilizado, bien diseñado, que haya armonía, coherencia, lógica, que glorifique al Señor. Tiene que ser esa dulce miel que atraiga a toda tu audiencia. Esa es la responsabilidad de nosotros, hacer de lo rudimentario algo hermoso y bello que comuniquen las verdades del Señor. Así que mis hermanos, tenemos 2 opciones: ser predicadores mediocres. ¿Quién quiere ser un predicador mediocre? O ser predicadores que nos esforcemos a seguir aprendiendo y comunicar bien para crear obras de arte desde el púlpito. No para que el predicador sea glorificado, sino para que Dios sea exaltado. ¿Y quién quiere ser esta clase de predicador? Un predicador que dé todo, que hermosee cada sermón, que glorifique al Señor desde la belleza de la predicación. ¿Quién quiere ser eso? Yo quiero hacerlo. Decía Steven Lawson con respecto a esto, que yo oro todas las mañanas a Dios diciendo, Señor, yo quiero ser el predicador, el mejor predicador de todos los tiempos. Y él le dice, oh, esto parece un poco presuntuoso. Ajá, ¿y qué quieres que haga? ¿Que ore para que sea el peor predicador? Y a veces pensamos en eso.
Hermanos, oremos para ser mejores predicadores, constantemente. Oremos para ser los mejores predicadores, sabiendo que eso lo puede utilizar el Señor para sanar a nuestra tierra del pecado. Para ser predicadores que hermoseen el ya hermoso evangelio del Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, sí se puede. Sí se puede. Permíteme orar. Señor Padre, hoy aprendimos, recordaste que tú nos entregaste dones hermosos, pero rudimentarios. Ayúdanos a través de la enseñanza y de la instrucción a elevarlos, porque nosotros queremos elevar tu gloria, incluso a través de la predicación. Ayúdanos, Dios, con todos los hombres representados aquí, a darte gloria a través de entregar sermones hermosos. Ayúdanos a no ser más negligentes, sino buscar tu rostro, ser hombres en llamas que enciendan los demás corazones por tu gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.